buenos momentos tengan todos ustedes. Estamos empezando el capítulo de la geología, la geomorfología. Cómo se modificó la Tierra, cómo se formó la Tierra a partir del diluvio universal, cómo están todas estas grandes cadenas montañosas. Hemos hablado antes de cómo se produjo el diluvio universal. Ahora vamos a ver ya la siguiente etapa. ¿Qué pasa a partir del diluvio universal? En el momento en que las aguas se retraen. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿Cómo se formaron esos grandes cañones, las grandes planicies, todas las grandes montañas y los mismos océanos? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir entendiendo esta introducción y en este capítulo, yo voy a seguir a Michael Oard. Michael Oard escribió un libro, Oard se escribe, ¿sí?, que se llama La superficie de la Tierra moldeada por el diluvio del Génesis. Y tiene 3 partes. La primera parte, que es la que vamos a empezar enseguida, es tectónica y erosión. ¿Qué pasó con la tectónica, con el movimiento de la Tierra? Tectónica quiere decir movimiento de la Tierra. Y la erosión. ¿Qué pasó con la erosión en el diluvio universal? Vamos a ver todas estas cuestiones. Entonces, vamos a empezar a explicar esto en forma polémica, como lo hace Oord. Oord hace una polémica contra la geología convencional, contra los geomorfólogos convencionales. Entonces, vamos a ir discutiendo poco a poco. Empieza él explicando los grandes problemas o los grandes problemas desconcertantes de la geomorfología. Vamos a seguirlo poco a poco. Entonces, primer lugar, ¿cuáles son los grandes problemas que desconciertan en la geomorfología? Los accidentes geográficos son misteriosos solo dentro del paradigma uniformista, que en repetidas ocasiones no ha logrado explicar estas características durante los últimos 200 años. Esto sugiere fuertemente que el problema es el paradigma uniformista y que es hora de un cambio de paradigma, debido a todas las anomalías inexplicables que se han acumulado, tal como sugiere Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Tal cambio de paradigma provoca un cambio en el marco y métodos interpretativos. La única otra opción es un paradigma catastrófico. Por lo tanto, es hora de volver a un paradigma anterior, el diluvio del Génesis o el diluvio universal, y específicamente la etapa de retirada de las aguas para la explicación de los accidentes geográficos. Este paradigma fue rechazado por razones distintas a las observaciones científicas. ¿Será que este viejo paradigma arbitrariamente rechazado podría ser la clave para explicar el origen de los accidentes geográficos? De hecho, este libro mostrará que el diluvio universal es la clave para comprender una gran cantidad de accidentes geográficos en la superficie de la Tierra. Bien, pasemos al primer capítulo del libro. Los misterios en la superficie terrestre. ¿Cuáles son estos misterios? ¿Qué pasa con ellos? Vamos a verlos poco a poco. Los libros sobre geología popular, fósiles y geomorfología a menudo llevan al lector a creer que los científicos han resuelto la mayoría de los problemas de las ciencias de la Tierra. Pero gran parte de lo que se lee serán teorías o modelos, conjeturas intelectuales, informadas sobre cosas que normalmente no pueden observarse o someterse a experimentos. Los detalles de estos modelos a menudo se presentan
con gran precisión para respaldar la impresión de que los profesionales lo han descubierto. Pero, excavando debajo de la superficie, se puede descubrir que las incertidumbres superan lo que realmente se conoce. Además, algunos artículos técnicos se escriben con frecuencia cuestionando incluso las ideas básicas de muchas teorías. Más importante aún, algunos científicos admitirán que, como todos los demás, los científicos tienen sesgos que impulsan su pensamiento. En las ciencias de la Tierra, el sesgo predominante es asumir que la Tierra tiene miles de millones de años y que los procesos geológicos continúan a un ritmo relativamente lento. En el campo de la geomorfología, esta suposición ha llevado a los científicos convencionales a afirmar algunas ideas específicas sobre la formación de accidentes geográficos, cada una de las cuales tiene una serie de problemas. Bien, a partir de ese momento voy a hablar sobre los dos paradigmas de la geología convencional. La geología convencional tiene dos paradigmas. Pone énfasis en dos cosas. Uno es el estudio de minerales, rocas, estratos, terremotos, volcanes y otras características de la corteza terrestre. Esta es la ciencia de la observación. La otra es la interpretación de cómo se formaron esas características con el tiempo. Una disciplina que estudia hechos pasados no es la ciencia, sino la historia. Muchas de las rocas, fósiles y accidentes geográficos se originaron o cambiaron en el pasado. Nadie estaba ahí para observar estos eventos, pero se puede aplicar la ciencia forense, la recopilación de pistas en el presente, para describir el pasado con la esperanza de explicar el origen de los accidentes geográficos. Una forma de reconciliar los aspectos científicos e históricos de la geomorfología y otras ciencias de la Tierra es entender que la historia de la naturaleza o la historia natural es una cuestión mixta. En otras palabras, la información de varias disciplinas se reúne para responder preguntas que ninguna disciplina puede responder por sí misma. En esta forma de investigar el pasado de la Tierra, la ciencia se utiliza en un sentido forense. Así como la ciencia forense criminal requiere de un contexto, de un caso, necesitamos comprender el contexto de las investigaciones forenses en historia natural. Lo primero es asegurarse de que todas las partes comprendan las suposiciones. El conocimiento del pasado no se origina en el vacío. Antes de la década de 1700, los eruditos buscaban principalmente en la Biblia información sobre la historia. La mayoría creía que la creación, un diluvio universal, una tierra joven y el origen de los idiomas y grupos de personas en la Torre de Babel. Todos estos eventos se derivan fácilmente de una lectura del libro del Génesis. La visión bíblica del mundo y la historia cambió drásticamente a partir del siglo XVIII. Fue reemplazado por las ideas seculares de la Ilustración. Rechazando la historia bíblica, intentaron una explicación puramente natural de la Tierra y su pasado, basado en procesos observados que ocurren en el presente. Dos implicaciones importantes fueron primero, el enorme aumento del área de la Tierra y segundo, el rechazo de una inundación global,
como causa geológica. Sin el diluvio, los geólogos intentaron comprender cómo se formaron las rocas, los fósiles y los paisajes. Obtuvieron muchas explicaciones creativas, confiando en que la historia bíblica se había ido para siempre. ¿Qué tipo de proceso vieron como la formación de rocas, fósiles y accidentes geográficos? Específicamente notaron que la lluvia y las inundaciones erosionan el suelo y depositan los escombros erosionados en una llanura de inundación o delta. Vieron erupciones de volcanes como el monte Vesubio, vieron tsunamis como el que destruyó parte de Lisboa, Portugal, en el terremoto de 1755. Decidieron que estos procesos eran adecuados para explicar las rocas, fósiles y accidentes geográficos que observaron. Durante las décadas siguientes, el concepto se centró en procesos continuos de baja energía. Y en 1832 se dio el nombre de uniformismo. Su principal proponente, Charles Lyell, lo llamó el principio de las causas reales, y un geólogo francés, Constant Prévost, inventó el término actualismo, que sigue siendo popular hasta hoy día. Desde entonces, la geología se ha basado en el principio uniformista. Hasta finales del siglo XX se enfatizó en los procesos de baja energía. En las últimas décadas ha dejado espacio para catástrofes raras. Para recordar lo que significa uniformismo, piensa en la palabra uniformidad. Ha habido una uniformidad de procesos geológicos clara desde el principio de los tiempos. El uniformismo también se puede recordar con el lema: el presente es la clave del pasado. Desde entonces, esta suposición se ha convertido en un dogma de las ciencias de la Tierra, en el que todas las observaciones e interpretaciones se hacen para que encaje. Otro supuesto importante de la geología es de una Tierra vieja. A lo largo de la gran parte de la historia de la Iglesia, los teólogos aceptaron una edad temprana para el planeta, basándose en los datos cronológicos de la Biblia. El cronólogo bíblico más famoso fue el arzobispo James Ussher, quien determinó la famosa fecha de la creación en el 4004 a.C. El crecimiento del secularismo llevó al rechazo de la Biblia y a la idea de que la Tierra era muy antigua. El naturalista francés Buffon argumentó públicamente a mediados del siglo XVIII por una edad de más de 75,000 años y en privado por millones. Esa tendencia se popularizó entre los estudiosos seculares de la Ilustración y millones de años se convirtió en una creencia común. Esto encaja muy bien con la idea del uniformismo, porque si se supone que los procesos actuales formaron todas las rocas fósiles y accidentes geográficos, entonces sus niveles de energía más bajos requerirán mucho más tiempo. Por lo tanto, la Tierra envejeció casi de la noche a la mañana. El uniformismo y el tiempo profundo se convirtieron en los principios rectores de la geología y de las ciencias de la Tierra que continúan hasta el día de hoy. El principio de uniformidad ha sido modificado por el reconocimiento de catástrofes. Estas catástrofes raras en el registro de rocas, como la inundación del lago Missoula o los impactos de meteoritos que se cree que causaron la dramática extinción de los dinosaurios. Los geólogos más jóvenes a menudo prefieren el término neocatastrofismo o actualismo.
Su fracaso para explicar el registro de rocas no ha hecho que los geólogos reconsideren sus suposiciones. Solo ha llevado a un retroceso del actualismo, que intenta salvar tanto uniformismo como sea posible. Pero todos los propósitos prácticos, los geólogos seculares todavía consideran que la Tierra y sus características están formadas por procesos presentes durante millones y miles de años. Durante casi 2 siglos, los geólogos han tratado de explicar la forma del relieve como formada muy lentamente por ríos, lluvia, viento y olas. Pero al hacerlo han descubierto que sus explicaciones no encajan muy bien con sus observaciones. Muchos consideran que los accidentes geográficos de la superficie de la Tierra tienen orígenes misteriosos. En capítulos siguientes veremos los misterios de la geomorfología.